Dentro de los sistemas digitales, pues obviamente tenemos que trabajar con cierta numeración, así como nosotros nuestra comunicación en la parte en la que nos damos a entender dentro del área de la sociedad es la base 10, entonces nuestra numeración tiene esa base y tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y todas nuestras operaciones están en base a ese número o a esos números. Entonces, en la parte de sistemas digitales, en la parte de automatización, usando esa tecnología digital, tenemos que tener una numeración también definida. Y en este caso, la numeración es la numeración binaria, tiene o utiliza una base del número 2, y en este caso el peso que tenemos en cada uno de los números o de los términos que tenemos en la numeración, pues obviamente está definida precisamente sobre esa base. El número menos significativo, en este caso, que sería el primer número del lado izquierdo, está en la potencia número 0. En este caso entonces tendríamos 2 a la 0 y el peso del menos significativo sería el 1. Esto, a su vez, si nos vamos ahora moviendo hacia la izquierda en los números, el que tenga el valor más significativo va a tener el exponente n a la menos 1. En este caso, si tenemos, por ejemplo, el número más significativo de la posición 1, 2, 3 y 4, bueno, el exponente tendría que ser el número 3. Nuevamente, posición 1, 2, 3, 4, y entonces el exponente tenemos que es el número 2 a la 3, nuestra base elevada a la 3. Lo mismo va a suceder hacia el otro lado, tenemos números abajo o del lado derecho de nuestro punto decimal, que serían nuestras fracciones, y consideramos que el exponente ahora es negativo, pero el que esté más alejado del punto decimal hacia la derecha, pues va a tener únicamente la posición n. Entonces tendríamos, si te das cuenta, coincide la posición 1, 2, 3, etcétera, hasta la posición n, pues en este caso coincidiría precisamente la última posición con el término. Ahora, esto significa que entonces cada uno de ellos tiene un peso diferente. ¿Cuáles son esos pesos diferentes? Si nosotros tomamos en cuenta las potencias positivas de los números enteros, pues en este caso la posición 1 sería 2 a la 0 y tendríamos el peso 1. El siguiente sería 2 a la 1, peso número 2. Así sucesivamente, el 4, el 8, el 16, el 32, el 64, el 128, el 256. Si te das cuenta, esto está muy relacionado a las capacidades, por ejemplo, de las memorias o de los discos duros que son y utilizan tecnología digital o electrónica digital. Entonces, nuevamente, los pesos pues, están relacionados de esa manera. Hacia el otro lado del punto decimal, hacia el lado derecho, es decir, la parte fraccionaria, pues de igual forma la tenemos como 2 a la menos 1, 2 a la menos 2, a la menos 3, etc. Y aquí los valores pues son un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, un 32avo, un 64avo, y por consiguiente también la podemos tener de forma decimal, punto 5, punto 25, punto 125 y así sucesivamente, de tal forma que si nosotros entonces trabajamos toda la gama de los enteros y de los fraccionarios en nuestra base 2, que sería nuestra numeración binaria, pues tendríamos, por ejemplo, del 2 a la 8, que sería el 256, hasta el 2 a la 6, que sería el 164avo, equivalente a 0.015625. Ahora, esto es en sí el peso que tiene cada uno de ellos, pero ¿qué pasa cuando ya estamos trabajando con esa numeración? Eso significa que algunos de los números van a tener valor 1 o valor 0, que es lo único que tenemos en nuestra base. Por lo tanto, si yo llegara a tener el valor del 1, 0, 0, 1, esto significa que las potencias que están correspondientes al 0, pues estaría multiplicando el 4 por el 0, que me daría un 0, el 1 por el 0, que me daría un 0, y el 2 por el 1, que entonces me daría un 2, y el 8 por el 1, que me daría un 8. Si yo lo que hago es sumar estos términos, precisamente que son los pesos de mi número, me daría precisamente el número 10. Y de aquí pueden surgir precisamente lo que podríamos hacer como conversiones de estas dos numeraciones, que sería de la binaria hacia la decimal. Nuevamente,
Estos números significa que yo en algún momento podría yo tener otro número parecido como el que tengo en estos momentos. Y así es como tendríamos una comunicación entre los diferentes sistemas digitales. Es decir, la comunicación entre ellos va a ser una cadena de ceros y unos, y de esta manera se podrían comunicar o se pueden comunicar los diferentes sistemas, los diferentes componentes de estos sistemas digitales. A su vez, de igual forma sucede con la parte de las fracciones. Si queremos trabajar con números negativos, pues bueno, no te pierdas el video en donde trabajamos con números negativos en la parte de nuestra numeración.